Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es una emisión más de Periodismo en Plural. Y en esta ocasión con un tema que está precisamente en este mes siendo tan señalado porque es el mes que combatimos o que prevenimos, porque me incluyo como medio de comunicación, como comunicóloga, como especialistas, en fin, que es el cáncer de mama. Combatir y si es posible terminar con el cáncer de mama. Y así que hemos diseñado este espacio, este programa, para hablar precisamente sobre este problema que es tan preocupante en todo el país, pero sobre todo en esta frontera. Y ya nos dirán los especialistas por qué. Así que sin más, vamos a comenzar dándole las bienvenidas a nuestros invitados de esta noche. Vamos a iniciar con Ivonne Matan. Ella es médico radiólogo, especialista en imagen mamaria. Gracias por estar aquí, doctor. No, al contrario, muchas gracias. Gracias. Y el médico Ulises Barajas, médico radiólogo, también especialista en imagen mamaria. Gracias. Así es, gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, obviamente una servidora, pues no soy especialista, ni mucho menos, pero mi interés es llevarle a nuestra audiencia toda la información que se pueda en torno a el cáncer de mama. Entre más informados estemos, pues la prevención va a ser más efectiva y combatimos, ¿no?, esta enfermedad tan tremenda. Para hacer ahora sí que un esquema muy claro, un contexto de en dónde nos encontramos hablando de nuestra frontera, de nuestro estado, de cáncer de mama. ¿Podemos empezar por ahí? ¿Qué tan grave es este problema? ¿Con usted, doctora? El cáncer de mama es un problema de salud. Sí, es preocupante porque en lugar de disminuir el cáncer de mama ha ido aumentando cada año, cada vez aumentan más, cada vez hay más mujeres y lo peor o podemos decir lo drástico que hay es que las pacientes se detecta el cáncer en avanzado. Ya cuando las pacientes se tocan la bolita es que ese cáncer ya avanzó y la paciente tiene un pronóstico peor, ¿verdad? Las cirugías son mutilantes, los tratamientos son más agresivos y por eso es recomendable, sobre todo el cáncer, hacer una detección temprana. Haciendo las detecciones tempranas del cáncer, tiene mejor pronóstico la paciente y mejor calidad de vida. Usted es especialista sí. en detectar, ¿no?, a través de una imagen, de una radiografía, de una mastografía, de una mastografía, identificar si hay estos problemas. ¿Qué tan común son? ¿Qué tan frecuentes se encuentran ya el cáncer a avanzada etapa? Hay etapas del 0 al 4. ¿sí? Las etapas, desgraciadamente, las etapas van al 4, donde la paciente tiene ya ese tumor que salió, ese tumor que ya sale del ducto. Y lo principal de esto es encontrar el cáncer donde está dentro del ducto, que son los ductales in situ. Es lo principal y por eso se recomienda que la paciente vaya a revisión, se autoexplore y se haga su mastografía para encontrar ese tipo de cánceres tan pequeños que solamente por los estudios de imagen, que son las mastografías, los podemos observar. Y a pesar de que ya tenemos muchos años con estas campañas de prevención, ¿no ha disminuido el cáncer? No disminuye, hay muchos factores que hacen que esta patología aumente. Entonces, el miedo de que produce dolor al hacerse el estudio, no acuden por el miedo. Otros, ignorancia. Entonces, hay que hacer campañas de hacer conciencia de que se tienen que hacer este tipo de estudios. ¿Usted es encargada de salud del gobierno del estado? Sí, trabajo en Medicam, soy médico radiólogo, interpretamos las mastografías, hacemos ultrasonidos y realizamos biopsias. Del gobierno hacer del un diagnóstico, estado. Así es. En el sector salud, en los hospitales de Medicam. ¿Y qué tan frecuente es encontrar mujeres ahí en este sector? Es muy frecuente. Es muy frecuente. Y como le mencionaba, desgraciadamente ese tipo de personas que tienen el cáncer avanzado es cuando se lo detectan. Ahí la edad media para encontrar el cáncer son 52 años. Entonces, pero podemos encontrarlos antes o después. Hay pacientes de 80, 90 años que hemos encontrado cáncer. Y todos acuden por presentar una bolita. Me toqué una bolita y es cuando acuden con su médico. No tenemos la prevención de, a partir de los 40 años,
regalarse una mastografía y realizarse ese estudio. ¿Nos regala estadísticas? ¿Cuentan con estadísticas? Mire, las estadísticas a nivel mundial son 1.300.000 pacientes de cáncer nuevos, mientras son las muertes a nivel mundial son de 300.000, 330 pacientes por muertes. Aquí en México las estadísticas son 19.305 casos nuevos detectados por cáncer de mama y las muertes son 5.300 al año. Eso es alarmante. Se piensa que para el 2030 las estadísticas de cáncer de mama va a ser una de cada 3 mujeres que van a presentar esta patología. ¿Y por qué pareciera que vamos retrocediendo, doctor? Porque, digo, insisto, desde hace mucho, y usted nos ha ayudado muchísimo en estas campañas que ya llevamos años haciéndolas, y no solo este medio de comunicación, sino muchos otros más y niveles de gobierno, en fin. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no podemos combatir? Porque yo en lo personal creo que las campañas están mal dirigidas. Primera, no es prevención. Lo que vamos a prevenir es la muerte por cáncer de mama, no el cáncer de mama. Primero. Entonces, ¿y por qué? Porque el día de hoy no tenemos una causa específica que digas, si tú te comes 2 chícharos, te va a dar cáncer de mama. Entonces no te comas los chícharos y se acaba el problema. No existe eso. Hay muchas ideas, obviamente tiene que ver con los estrógenos, que no se los podemos quitar, ¿sí? Pero no hay una causa definida que tú hagas tal acción, cortas la historia natural de la enfermedad y ya no va a dar, como el caso cervicuterino o del cuello uterino, que hoy se llama así, que sí hay cosas específicas que puede ser, como la vacuna, como el preservativo, bla, bla, bla. En mama no existe. En mama lo que podemos prevenir es la muerte por cáncer de mama. Lo que tenemos que hacer es la detección temprana, la detección oportuna, como ya lo dijo la doctora. Y el problema es que seguimos insistiendo en la autoexploración como detección oportuna. Soy claro en el tema. En detección oportuna. Ya lo dijo también la doctora. La detección oportuna es antes de que se den cuenta que tienen algo. Cuando ya llegan con la bolita, ya es un cáncer avanzado. Automáticamente es estadio 2. Automáticamente. Cuando entonces, ya se ve la bolita. Ya perdimos el estadio 0, el estadio 1, que son tumores que no se tocan. Entonces la autoexploración no te previene. No, nada te previene. Ni la mastografía te previene. Lo que prevenimos, otra vez, es muerte por cáncer de mama. El chiste de esto es detectarlo a tiempo para que las mujeres se curen. Pero si cuando se da la autoexploración y logro captar, logro identificar alguna bolita, ya es una etapa 2. Exactamente, ya perdiste las 2 primeras etapas que la gran mayoría de las mujeres se van a salvar. Con decirte que en etapa 0 se salvan el 96% de las mujeres. En etapa 1, más o menos el 88%. Es un porcentaje impresionantemente alto y entonces no te explicas por qué se mueren las mujeres. Si es un cáncer curable, en su mayoría se pueden curar. Pero ¿cuál es el problema? El 80% más o menos de los pacientes que estamos diagnosticando llegan en etapa 2, 3 y 4. Pero sí, entonces, perdón por interrumpirlo, pero es que me causa mucho conflicto el decir, bueno, si ni tocándome me puedo evitar un morir de cáncer, entonces, ¿qué hago? Mastografía. Y entonces ahora nos toca el papel a los radiólogos de imagen mamaria hacer los diagnósticos tempranos. Sucede que los pacientes primero le dan el mérito a la mastografía no se interpreta por sí sola, la interpreta un médico radiólogo, que esa es la base del diagnóstico temprano. ¿O un ginecólogo? No, los ginecólogos no están entrenados en mastografía, tienen idea de la mastografía, como nosotros tenemos idea de la medicina en general, ¿sí? Y de algunas áreas tal vez sepamos un poquito más, pero no somos expertos en esa área. Los ginecólogos no interpretan mastografía. Los ginecólogos lo que van a hacer va a ser leer el reporte que nosotros escribimos. Por lo tanto, el responsable y el que tiene que hacer el compromiso de encontrar cánceres tempranos para que no se nos mueran las mujeres es el médico radiólogo. Entonces, el mensaje es, dejen de tocarse y háganse mamografía. Tienen que seguir tocando. ¿Por qué? Sucede que de repente aparecen cánceres entre mastografía y mastografía. Entonces tienen que seguir tocando. O sea, la autoexploración no se ha quitado, pero no va a ser diagnóstico temprano. Esa es la diferencia. La autoexploración te hace diagnóstico de cáncer, sí, fíjate, diagnóstico de cáncer, pero un cáncer avanzado. Y lo que tenemos que lograr es que la mujer
sea diagnosticada en una etapa que todavía el cáncer no diga aquí estoy. Y ese es un grave error y ese es un grave problema de las mujeres porque piensan que con la autoexploración es más que suficiente. Es que así ha sido la campaña en los últimos Por años. eso te decía que no he estado muy a favor de esas campañas. Tú te metes al internet y tócate. Y eso es un diagnóstico tardío. Tiene que ser énfasis en los estudios de imagen. Okay. Énfasis en decirles que no causa cáncer. Énfasis en que no se extiende el cáncer. Porque hay un montón de tabús con respecto a la mastografía. También piensan que la mastografía les va a prevenir el cáncer. No es cierto. La mastografía es para diagnosticar cáncer en manos de un radiólogo entrenado para... ¿Cómo se va a extender el cáncer con la mamografía? ¿Cómo pueden pensar eso? ¿Eso piensan? ¿Eso piensan? Y el otro, tienen miedo a ir a que les digamos que tienen un cáncer. Yo les digo, señoras, el que yo lo niegue no quiere decir que no me va a dar cáncer. ¿Sí? Nada más voy a tratar de tapar el sol con un dedo, que eso no se puede hacer. Entonces, la mujer tiene que entender que la única forma de hacer un diagnóstico que le puede salvar la vida es por métodos de imagen. En primera instancia, que soy claro otra vez, la mastografía, de preferencia mastografías digitales. Hoy día existe mastografía 3D, que todavía es más sensible, con mayor capacidad. Ya existe mastografía contrastada, porque también hay la idea de que nada más hay un tipo de mastografía. Y no es cierto. Así como las cámaras, así como los carros, los celulares, todo evoluciona. Igual la mastografía. Claro. Entonces, hay capacidades y calidades en mastografía. Entonces, cada vez esto va subiendo. Y como yo les digo a las señoras, siempre inviertan en sí mismas. La gente piensa que hacer un estudio de salud es un gasto y es una inversión. No es un gasto. Jamás será un gasto algo que sea para salud y diagnosticarlo a tiempo. Sin embargo, independientemente de que efectivamente y el invertir en la salud es algo bueno, por supuesto, para todo, para la mujer, para la familia, en fin. Pero aún así hay mujeres, hay sectores de la población que no tienen para realizarse un estudio en una clínica particular. Ahí supongo entra el gobierno, ¿no? Entra el ente público. ¿Qué opciones tienen las mujeres que no cuentan con un recurso para ir a invertir en una clínica privada para poderse hacer una mamografía? Bueno, por ejemplo, en Dedicam, que es por salubridad, es un centro donde hay un equipo multidisciplinario. Llegan las pacientes, se le toma su mastografía, si no tiene seguro social es completamente gratuita. Y como dice el doctor, habemos ahí, trabajamos, somos médicos especialistas y ahí hacemos la detección. Aparte de ahí tienen psicólogos y si no hay medios para llevarse, cuando salen positivos, los llevan hacia el tratamiento, a la cirugía. Okay. ¿Pero eso tiene un costo? No. Si tienes INSABI, No tiene. no tiene ningún Que antes costo. era el seguro popular. Sí, si no tienes INSABI, o sea, si no has hecho el trámite del INSABI, ¿sí? Tienes que pagar. Si eres seguro social, porque antes a mí me tocó ser el primer director de Dedicam, atendíamos parejo, fuera quien fuera ISSSTE, fuera IMSS, fuera quien sea. Hoy día no, hoy día han cortado todo eso y solamente podemos tratar a la gente de INSABI. Se puede atender más gente, pero tiene que hacer un pago. Eso es en el Dedicam. Pero hay más sitios donde pueden hacerlo. La gente que dice bajos recursos está, por ejemplo, lamentablemente está, un día sí funciona y 3 no, el del Hospital de la Mujer, por falta de mantenimiento, pero bueno, eso fue situación del gobierno anterior. Sí. Y es una máquina totototota, Sí. porque es una máquina digital, es una máquina con 3D, con tomosíntesis. Y mire que ahorita no estamos así como que para cuestiones políticas, o sea, esa es la realidad. Falta mantenimiento y por eso no funciona. 2 años no se le dio mantenimiento. Tiene 4 años el equipo, se estrenó en el 2017 y ahorita, te digo, funciona 1, 2, 3 no, 2, 3 mastografías. Entonces, sí hay lugares, está el Dedicam, que está allá en Senderos del Sol, allá por la Ciudad Universitaria, está el Dedicam, está en algunos centros, no centros de salud, ¿cómo se llaman los del municipio? Centros comunitarios, Centros que comunitarios. este mes están haciendo. Tienen gratuitos. 3 máquinas nuevas, de buena calidad. Pero no solo en octubre, o sea, es... No, eso es abierto. No, Ahorita, el tema, ese es otro tema. Sí está bien que se hagan campañas en octubre, pero ¿por qué nada más octubre? Infórmenles. Yo el año pasado, en mi gabinete privado, y que íbamos empezando y estábamos en pandemia, vimos 48 cánceres.
O sea, es un número estratosférico para un sitio tan pequeño que yo no tengo que me lleguen Ay, miren, mucha me da hasta gente. escalofríos. ¿Cómo es posible que la mujer... Entonces, ahí es donde yo digo que una parte es negligencia de la mujer, porque sabe que lo tiene que hacer y no lo hace. Y de todos los estratos sociales, ¿eh? No son la gente de bajos recursos. Es más, yo te conozco colegas de nosotros, mujeres, que no se lo hacen. ¿O no es cierto? Definitivamente sí. Bueno, cuando son los medios, por ejemplo, profesionistas, no hay tiempo. O sea, no tiempo, lo posponen. Y eso posponerlo, y si tienen un cáncer, pues va creciendo, se va No hay que aumentando. posponer. Bien, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. Continuamos, por supuesto, con esta plática tan interesante. Bien, volvemos y seguimos en esta charla. ¿Cómo detectar, cómo decirle a la mujer que esa bolita que se tocó puede ser cáncer, o a lo mejor es grasa, o si está pegado a la axila, o si está más pegado al pecho? O ¿cómo identificarlo? Se identifica si son pacientes menores de 40 años y presenta una tumoración, una bolita, se le hace un estudio de ultrasonido. El ultrasonido, por ahí vamos a ver si es sólido, si es quístico, qué características tiene esa bolita. Ahí podemos definir si tiene agua, que es benigno, o si todo tumor sólido se tiene que estudiar y en ocasiones se tiene que hacer o llega a ser una biopsia. ¿Sí? El otro estudio sería la mastografía. En la mastografía, si vemos procesos tumorales que deforman la constitución de la mama, entonces tenemos que hacer biopsia para que nos la estructura mamaria, el tejido mamario, hay distorsión de la Pero arquitectura. esto entonces está enorme, ¿no? No necesariamente, podemos tener tumorcitos de 1 centímetro que están deformando, que son espiculados y que eso dan características de malignidad. Y ahí se tiene que hacer biopsia. ¿Cómo identificar que es maligno? Mira, primera, toda bola, no voy a hablar con términos médicos, toda bola se tiene que estudiar. Todas, absolutamente. Es más, se pueden tocar supuestas bolas y no haber nada. Sí. O sea, la mama, sobre todo cuando van a arreglar, se pone más turgente, más dura y pueden sentir bolas. ¿Glándulas? Es la misma glándula que está siendo inflamada por tus mismas hormonas, ¿sí? Pero toda bola que sale se tiene que estudiar por imagen. Todas, absolutamente todas. No suponer, no es esto. Segundo, en la mama las bolas de grasa son extraordinariamente raras. No son tumores frecuentes. Los tumores frecuentes, como ya lo dijo la doctora, son los quistes, que son bolsas de líquido, son tumores de líquido. Luego están los fibroadenomas, que son tumores benignos, que son sólidos. Y ahí es donde empieza el arte de nosotros de saber diferenciar si parece más algo maligno o algo benigno, que a veces es un tanto complicado porque hay tumores malignos que se parecen muchísimo a los benignos. ¿Cómo identificarlos? Hay varias características, sus bordes, si está de la piel hacia atrás o está horizontal. Podrían ser, si los bordes son angulados, Por ejemplo, son un cáncer, microlobulados. ¿cómo es? Así, lo más característico. Es que hay dos tipos de cáncer, los que parecen estrellas, como ya lo dijo la doctora, que tienen espículas, picos, y otros que son nodulares, pero sus bordes tienen ciertas características. Más aparte, podemos medirles con qué tantos vasos tienen adentro, porque los tumores se alimentan de algo que se llama neoangiogénesis, o sea, producen vasos nuevos, ¿sí? Provocan producir más nuevos porque si no, no pueden vivir. Entonces puede aumentar la vascularidad, pero nada más el 30% de los casos. Y otra herramienta más que tenemos es algo que se llama elastografía. ¿Qué nos dice la elastografía? ¿Qué tan duro es un tumor? Entre más duro es, más posibilidad de ser cáncer. Entre menos duro es, menos posibilidad. Sin embargo, hay tumores como los mucinosos que son suavecitos. Entonces son una serie de características que tenemos que hacer para llegar al diagnóstico. Pero vuelvo a insistir, no esperen a tener un tumor, no esperen a tener bolitas. Tienen que hacerse su mastografía cada año todas las mujeres. Estadísticamente, salvo que la doctora tenga una mejor estadística de la que yo tengo en mente, 27 de cada 100 mujeres que se tienen que hacer una mastografía aparentemente sanas, o sea, las que se llaman de screening o de tamizaje,
se la hacen. 27 de cada 100. Por eso diagnosticamos los cánceres tarde. Si todas asistieran, te puedo asegurar que tendríamos una reducción impresionante de la tasa de mortalidad por cáncer de mama, porque es un cáncer que se cura. Entonces la mastografía no esperar a los 40, sino... No, sí. No, sí. A los 40 sí, pero hacerla cada año. Ok. Ahora, hay criterios antes de los 40 años. ¿En quién? En que tienen familiar directo Ok. con cáncer de mama o historia de cáncer familiar. Esos tienen que empezar a los 30 años. Es lo que está escrito ahorita en el Pero hay consenso gente que mexicano. ni siquiera sabe de dónde viene porque nunca tuvo contacto con los 85% de los pacientes no tienen antecedentes. Nada más eso también que quede claro. No tienes que tener antecedentes para que te dé un cáncer. 85% no tienen antecedentes. ¿Sí? Entonces, es bien importante que se hagan su mastografía cada año. Te decía, si tienes historia familiar de cánceres o familiar directo, a los 30 años. Eso viene en el consenso del 2021 y 2019. 30 años. 30 años. Con antecedentes. Con antecedentes directos. Ok. O historia familiar. Mamá, abuela. Y si tú tienes un familiar que fue joven, Ajá. tienes que empezar 10 años antes. Ok. Como tope 25 años empezamos a rastrearlas. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de tener un cáncer. Ahora, Ahí sí es hereditario. Y si el 80% no tiene antecedentes, ¿qué provoca el cáncer? Buena pregunta. Bueno, son Adiós. lesiones. Aquí son factores, ¿ve? Los factores de riesgo que puede producir un cáncer. Hay factores leves, hay factores moderados y hay factores de altos, lo que se llama altos. Dentro de los factores de riesgo, platicamos que son pacientes de menarca temprana, menores de 12 años, menopausias tardías, mayores de 55 años, O sea, que empieza embarazos la menstruación tempranos. antes de los 12 años. Sí, Es un antes de los riesgo. 12 es un riesgo. Ok. Menopausias tardías, mayores de 55 años, es otro riesgo que puede presentar cáncer de mama. Embarazos tardíos, Que se mayores andan de 30 embarazando y años, su primer embarazo después de después de los los 30 años. 30. Embáracense temprano. Pero no tan tan- temprano. no tan temprano. Pero no tan porque temprano. también eso puede provocar, ¿o no? Sí, el No. otro Eso no provoca. Embarazos adolescentes No. que no deben... Pero no deben de existir. Claro, claro, de acuerdo. No van a decir que estamos promocionando. No, no. Exactamente. Ok. No, el problema de las adolescentes es que empiezan a tomar hormonas, que ese es otro factor. Para no embarazarse otra vez. Tomar estrógenos más de 5 años es otro factor de riesgo. Tomando hormonas más de 5 Más de 5 años. Mamas densas es otro factor y mamas densas tiene un factor de 6 veces más de presentar cáncer de mama. Entonces, ¿las pastillas anticonceptivas deberían de salir del mercado porque provocan cáncer? No, No deberían de no salir. necesariamente. Se indica a cierta patología que tiene la mujer, pero no tomarlo por mucho tiempo. Porque hay pacientes que si les pregunta a uno, tienen más de 10 años tomando pastillas anticonceptivas. Y sus mamas, al tomar las pastillas anticonceptivas, sus mamas se vuelven muy densas. Densas es el tejido glandular. Los lóbulos que están dentro de la mama proliferan y se aumentan. Entonces, esa es la densidad mamaria. Ok, ok. Y ese es un riesgo. y un riesgo. la alimentación, la contaminación, La factores obesidad, externos. factores externos, bueno, fumar, tomar. Contaminación, pues no tanto. Más bien, alimentación. mucha grasa, mucho azúcar, es otros riesgos. Que bueno, pues, digo, todos los días y todo mundo, ¿verdad? Desgraciadamente. El tomar, dicen tomar, voy a tomarme una cerveza, pero si el riesgo de tomarse 2 vasos de vino o cervezas Todos es los otro días. riesgo, todos los días Eso es ya un es riesgo. alcoholismo, ¿verdad? Y aparte es un riesgo muy elevado. Sí, pero en cuestión de la obesidad, sobre todo en las pacientes postmenopáusicas, o sea, las que ya dejaron de arreglar, Ajá. es esa. Finalmente, lo que yo te decía tiene que ver con los estrógenos. Si tienes mucho tiempo de exposición a los estrógenos, son los que alimentan la mayoría de los cánceres de mama. Ese es el problema, Entonces, los estrógenos. Esos tratamientos cuando entran a la menopausia para control, ¿no? de los síntomas, tampoco Eso es son muy buenos. controversial. Hace algunos años, tal vez unos 10, 15 años, hubo un trabajo, unos artículos que mencionaron que más de 5 años podría ser un factor de riesgo para tener cáncer de mama. Hace aproximadamente unos 2, 3 años salieron unos artículos que llaman metaanálisis, o sea, juntan muchos artículos, y encontraron que unos decían que no pasaba nada, y otros artículos decían que era posible que causaran, no que causaran, que era posible que causaran
Y entonces lo que invitaban es que sí se usara la terapia, se llama terapia de reemplazo hormonal, pero la paciente tiene que ser bien responsable de sus estudios de detección. Sobre todo, como ha avanzado tanto la tecnología, tenemos la posibilidad de encontrar cánceres sumamente pequeños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí es controversial el tema, pero te quitamos las hormonas y hay osteoporosis, hay fracturas de cadera, hay problemas de situación de pareja porque ya no hay lubricación, ya no hay líbido. Entonces, no nomás es el tema de que te doy tu pastillita para que estés tranquila y no me digas que te sientes mal. Incluso un tema social, ¿no? Son muchas cosas a la vez, ¿no? Te digo, salieron estos metanálisis, de hecho lo vi en una plática de la Asociación Mexicana de Mastología, que está liderada por oncólogos, y eso sacaron en esos artículos. Entonces está interesante. Finalmente es un riesgo que le tenemos que avisar a la paciente. Finalmente son hormonas, pero la paciente tiene que ser bien consciente y responsable de hacerse sus estudios de tamizaje, que son cada año todas las mujeres, absolutamente todas las mujeres. Y nada que no tengo antecedentes, nada que no me tocó bolitas, nada que yo le di de comer a mis hijos y por eso no me va a dar cáncer, que es un factor de protección real, pero sobre todo si el embarazo fue antes de los 30 años, como lo dijo la doctora. ¿Por qué? Porque se considera un factor de protección hasta que la mama se termina de desarrollar. Y se termina de desarrollar hasta que lacta. Si no lacta, no se termina de desarrollar por completo. Ahora, ya detectaron el cáncer, desgraciadamente existe. ¿Qué sigue? Por ejemplo, en el caso del sector, el sector privado, pues depende, ¿verdad?, de lo que se tenga para gastar o invertir en la salud. Pero en el sector público, ¿qué sigue? Si una persona que se acerca al Hospital de la Mujer sale con cáncer, ¿qué hay? ¿Qué alternativas tiene? Una vez diagnosticado ya el cáncer, se traslada a los servicios de salud. Sí, para su tratamiento definitivo, ¿cuál va a ser su tratamiento? Puede ser primero quimioterapia, después la cirugía. ¿Aquí se hace la quimioterapia? Quimioterapias, hay centros aquí se hacen quimioterapia. Radioterapia también se hace aquí en Ciudad Juárez. ¿Ya se hace aquí? ¿Ya no tienen que viajar a Chihuahua? Por parte del sector sí se van a Chihuahua, pero aquí hay instituciones que sí se hacen aquí la quimio. ¿Cómo el sector? Como sectores como el Seguro Social. ¿No se hace aquí la...? Sí. ¿Sí? Sí, aquí sí se hace. Aquí sí se hace la quimioterapia. Está hablando de la Secretaría de Salud. No existe en Juárez un centro para poder dar quimioterapias. Todavía no lo hay. Se estuvo intentando todo el sexenio pasado certificar al Hospital de la Mujer para que pudiera ser un centro de administración de tratamiento del cáncer. Hay un oncólogo quirúrgico y estoy tu servidor como radiólogo, pero no se alcanzó a lograr que estuviera validado el hospital para que el INSABI dé dinero, porque ese es el problema. ¿Quién da el dinero para los tratamientos? Entonces se tienen que ir a Chihuahua al SECAN, que es el Centro Estatal de Cáncer de Mama, por parte de la Secretaría, por parte del Seguro Social y por parte del ISSSTE también hay tratamiento aquí, ¿verdad? Sí. También, y la cirugía también se hacen aquí, del IMSS y del ISSSTE. Pero si se detecta en el Hospital de la Mujer... Se tienen que ir a Chihuahua. No es esto dices, no es posible, no es posible. Definitivamente hacen centros especializados que sean aquí en Juárez, para que no vaya la paciente hasta Chihuahua. Aquí nos surge que estén estos centros de atención para la mujer. Porque es como, no sé, menospreciar a la mujer juarense, a la mujer fronteriza, de que no se puede tener un centro donde se atienda. O sea, es la responsabilidad de la mujer, de cada una, el detectar, pero responsabilidad del gobierno, el dar opciones a este sector de la población que no tiene. Y no solo va a ayudar a pacientes que tienen cáncer de mama, también pueden ayudar con cervicuterino o otro tipo de cáncer que tengan o que padezcan. Y si se tienen que viajar a Chihuahua, ellas tienen que cubrir el gasto, por supuesto, del viaje, ¿verdad? En muchos de los casos sí, se les buscan apoyos, pero eso va por cuenta de ellas. Entonces sí, es ¿Y eso lamentable. no es violatorio de los derechos humanos? No, porque sí tienen, sí tienen la atención, nada más no aquí. O sea, sí se les ofrece el tratamiento. O sea, yo soy uno de los primeros que estoy en contra de esto, pero pues, no depende ni de la doctora ni de lo que nosotros podamos soñar.
pero sí se tienen que ir a Chihuahua. Ahora, Ciudad Juárez es una ciudad más grande que Chihuahua. Pues sí. Aunque no es la capital, pues más grande. Digo, ¿no? tampoco quiere decir que se los quiten a ellos y no lo traigan a nosotros, ¿no? Que estudian los dos. De hecho, déjame decirte, está por inaugurarse aquí en Juárez un acelerador lineal de última generación. Nada más están esperando que lleguen las licencias. Ya está hecho todo, ya está el equipo. ¿Qué es eso? Ya todo, es un aparato para dar radiaciones. En general. Mama, cervicuterino, todos los linfomas, todos los que requieren tratamiento de radiación. Ya tenemos de los equipos más modernos, que son bien focalizados, que dan el menor daño posible. Es una belleza de equipo. Nada más están esperando que el Centro Nacional de Energía Nuclear y Salvaguardas Autorice. de las licencias para que puedan trabajar. Pero el equipo ya está. De hecho, ya se inauguró. Ahí fue una combinación de FECHAC con el Estado. Es eso para lo que se poderlo. inauguró. No válgame Dios, no el otro tratamiento, solo radioterapia. Radioterapia. Las quimioterapias todavía no tenemos un lugar autorizado para que el INSABI dé el dinero para tratar a la gente. ¿Y qué hay? ¿Qué es? Bueno, nos tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Nos vamos a un corte y regresamos con este tema. Bien, seguimos platicando sobre esta necesidad de tener aquí en Juárez un tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Mencionaban que ya había uno, pero para radioterapia, que está próximo a inaugurarse. Sí. Y ya está listo. general. Ya está listo. Nada más que den la autorización para que pueda ser abierto. Ok. Pero ya está funcionando al 100%. Ok, ¿y eso fue por voluntad del gobierno, trámites que se realizaron y que se pueden también copiar para las quimioterapias? ¿O cuál fue la diferencia o qué falta por hacer? Lo que pasa es que es todo el centro y, bueno, este equipo de radioterapia, este acelerador lineal, pues fue un logro del doctor Valenzuela, el cual tengo gusto de decir que es mi amigo y que luchamos un montón por todo este tipo de cosas. Entre ellos el mastógrafo del Hospital de la Mujer, Okay. que también fue un logro, que estás hablando de un equipo de 8 millones de pesos. O sea, no es cualquier inversión. Y este otro son cerca de $1,5 millones. Okay. O sea, son inversiones muy, muy fuertes y fue FECHAC en combinación con una pequeña parte del gobierno anterior de Chihuahua. Entonces, ese fue como se logró tener este acelerador lineal, que va a ser una belleza para la gente que no tenga que ir a Chihuahua, aunque ya hay un equipo en Juárez, es un equipo que ya tiene algunos años y ya no es tan controlada la radiación, entonces crea algunas quemaduras de más, Okay. ¿sí? Que no se puede controlar, o sea, no porque esté mal hecho, sino porque es la capacidad del equipo. Okay. ¿Sí? Lo mismo que pasa en mastografía. Bueno, estos nuevos equipos son bien, bien dirigidos justo al sitio donde tiene que ir la radiación. Okay. Entonces causan mucho menos daño. En Chihuahua hay varios aceleradores en privado que ya lo hay y Juárez no tenía uno. Okay. ¿Y eso lo van a poder utilizar las pacientes, por ejemplo, que vayan al Hospital de la Mujer o a cualquier otro sector Claro, público? Esperemos. por supuesto. De hecho, se va a hacer un estudio. O sea, se va a ver trabajadores sociales y van a preguntar quién puede, quién no puede. Porque habrá quien pueda y va a tener que pagar. Ajá. Porque eso también tiene que mantenerse de dejar alguna algo. manera, ¿verdad? Entonces, pero la gente de bajos recursos va a poder ser atendida y yo Sin creo que muy cobro. probablemente sin costo o con sin algo costo. muy simbólico. Pues ojalá. Y yo creo que algo bien importante, cuando se detecte el cáncer en etapas tempranas, baja el costo del tratamiento. Cuando se detecta el cáncer avanzados, por ejemplo, etapas 4 o 3, sube el costo de tratamiento. Son tratamientos muy costosos. Sí, por supuesto, me imagino. ¿Y para cuándo estará funcionando este nuevo aparato? Desconozco. ¿Se tiene Yo fecha? desconozco. Conozco la Mira, fecha. yo estaba platicando con mis buenos amigos de los radiooncólogos, que son los que están a cargo, el doctor Figueroa y el doctor Pimentel, y hay otro doctor más que no tengo el gusto de conocerle, y puede ser en este año que llegue la licencia para que empiece a trabajar este acelerador lineal y sea una bendición y un beneficio para los pacientes, porque no nomás es mama,
cervicuterino, pulmón, bla, 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 todo lo que se tenga que hacer, hombres y mujeres, y se puedan ver beneficiados. Aunque el cáncer de mama es el más frecuente y el que más mata mujeres, hay muchos cánceres. En Juárez hay muchísimos cánceres. Claro. Y en el caso de las quimioterapias, ¿por qué no sucede algo similar? ¿Por qué falta voluntad, falta lana, falta En las trámites? quimioterapias es otro problema muy frecuente de que las pacientes no tienen medicamentos para las quimioterapias, aunque sea un sector de IMSS, ISSSTE, no hay medicamentos para las quimios. Es otro problema que hay. No hay tratamientos para pacientes con cáncer y es un problema muy grave que hay. Híjole. Entonces, la paciente se retrasa y ese retraso de la paciente ocasiona que aumente más. Retroceso, exactamente. Claro. ¿Y por qué no Así hay es. medicamentos? Como lo mencioné, son costosos. Son costosos y no los promueven. Pero No el lo ven. IMSS, el ISSSTE, Recorte presupuestal. Así es. O sea, ya tenemos que meternos en un aspecto político, Sí. porque Pero es ese es el tema de donde no viene el dinero. Tendría que haber dinero, ellos dicen que sí hay dinero, pero pues no llega a la gente. o sea, aquí en Ciudad Juárez seguimos sin... Claro. Seguimos sin tratamientos para pacientes y no nada más para mama, para todos, para niños, adultos, de Digan todos lo los que digan cánceres. los políticos, ¿verdad? La realidad es que no hay. Y la gente se muere y se está muriendo y seguirá muriéndose por eso. Porque no hay tratamientos. Y lo que decía la doctora, que son muy costosos. Lo que pasa es que un cáncer de mama avanzado puede que vaya desapareciendo y regresa, y regresa, y regresa. Entonces, a lo largo del tiempo es muchísimo más costoso. Un cáncer temprano, muchas veces nada más es la mastectomía y con eso quedan curadas las pacientes. A ese nivel. Con hacer la pura mastectomía, quedan curadas. Qué bárbaro. Sin radio, sin quimio, sin nada, y quedan curadas. Pero, Yo sé que es tremendo una mutilación, porque finalmente es una mutilación, pero están curadas. Y yo les digo, ustedes no son una mama, no son un pie, son una persona, son alguien que vale. Entonces, con eso quedan pero curadas. es que va pero no. pegado. Esto va pegado, ¿no? Sí, pero hay formas. Lo que está diciendo la doctora, ahí en el Dedicam tenemos una psicóloga, porque también voy al Dedicam algunos días. Y siguiendo con el tema de la falta de medicamentos, la falta de medicamentos en el sector salud, en el ISSSTE, en el IMSS, en el ISSSTE, no hay No hay. medicamentos. Y es a nivel nacional, no nada más aquí en Juárez, es a nivel nacional este problema. Y si alguien dice, no, yo tengo para comprar, ¿dónde si hay aquí, si están disponibles? Sí, sí se consigue. Sí, sí hay, se consiguen, asunto pero es el son sector precios salud. elevados. Que muchas personas compran su medicamento y acuden para que se han aplicado el medicamento. Ujú. Porque tampoco se subrogan, ¿verdad? No. No. Mucha gente lo que hace es que tiene un seguro de gastos médicos y lo combina con el IMSS. Ese tipo de cosas es lo que a veces hacen. O si tienen el recurso, pues van y Pues compran simplemente lo compran. el medicamento para que se les aplique. Pero la gran población que no tiene recursos, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia? Un tratamiento de quimioterapia o tratamientos para linfoma son más de 100,000 pesos por mes. Para mama, 100,000 pesos por mes. Para mama los tratamientos son de 200,000 pesos. No es cierto. Para mama. Entonces son carísimos. Hay una pastillita maravillosa que pueden utilizar la gente que tiene cáncer de pulmón o cáncer renal y que les borra el tumor por un tiempo, no por siempre, ¿sí? Entre 50 y 80 y 200,000 pesos mensuales. Mensuales. Así como lo dice. Ese No, es el pues costo. es un crimen el hecho de que no haya en los diferentes Porque, institutos. ¿qué nivel puede aguantar un Nadie, gasto de 200,000 nadie. pesos mensuales? O Por sea, supuesto. ¿qué Los grupo de condenas a población morir. puede hacer eso? Los condenas a morir. Exactamente. Así es. ¿Y cuánta gente no vemos en los cruceros pidiendo apoyo para sus tratamientos? Muchísima. Es a diario. Esto lo vemos a a veces diario. creemos, lo quiere para drogarse, ¿no? No, son para sus tratamientos que cuestan carísimos. Y que no hay. Y que no hay ¿Y qué aparte. se puede hacer? ¿Ni modo? ¿Aguantarnos? ¿Resistir? ¿Morirnos? Otra vez tenemos que hablar de cosas políticas. No, pero es que como doctores, ustedes ven esto a diario. Ustedes Así tienen que sufrir junto con el paciente porque lo sufren. Es una realidad que tienen que Claro. soportar y tienen que buscar alternativas, pero si no las hay, Yo pienso que desde un principio hacer buenas campañas para que Totalmente de acuerdo. detectar temprano, ¿no? Detectar temprano los cánceres para que no sean avanzados y no sean tan costosos. Entonces, hacer buenas campañas de salud. híjole, yo creo que por ahí hay que darle, ¿verdad? Sí. Ahora sí que el bolsillo. Es que las campañas que se hacen no llegan a cubrir ni el 70%. Cierto. Entonces,
son muy bajas, entonces tenemos que subir. Los cánceres in situ que se detectan es el 2%, entonces hay que invertir esa regla para que los cánceres in situ sean 90%. No se llegan. En otros países, como en España, el cáncer in situ han llegado hasta 10%, entonces un poquito más, pero no logran subir más. Y una vez que se logre subir esas tasas del cáncer in situ, podemos cambiar. ¿Y cuál sería la campaña perfecta para ahora sí empezar a prevenir el cáncer? En mama, otra vez, no se puede prevenir, se detecta a tiempo. Bueno, para detectar a tiempo. Ese es el primer clic que tenemos que hacer. Tenemos que detectarlo a tiempo. Señora, detéctatelo a tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? Mastografía, de primera instancia. ¿A qué edad? A partir de los 40. Todas. Okay. La norma dice de 40 a 69 años. Cada año. La norma dice cada 2 años por cuestiones económicas y políticas. Okay. Eso desde tiempo atrás, no es este gobierno, aclaro. Eso viene desde el 2011. Okay. Pero el tema es económico. Pero el Consenso Mexicano sobre el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer y el Colegio Americano de Radiología recomiendan cada año. Porque 2 años es darle chance a un cáncer que crezca mucho. Y si es de los que crecen rápido, porque aparte ese es otro tema, el cáncer de mama no es un tipo de cáncer, son 9 tipos. Por eso la biopsia la tenemos que hacer por imagen, los radiólogos, para poder estudiar ese pedacito y saber ese pedacito cómo se comporta y entonces saber qué tratamiento les dan. Lo que decía hace ratito la doctora, si es un cáncer de lento crecimiento, que tiene ciertas características, se le puede dar medicamento antes, reduces los tumores y ya nada más le quitas una parte de la mama, no le quitas toda la mama. Ajá. Por eso lo importante es hacer diagnósticos tempranos y hacer las biopsias por imagen, no en quirófano, para poder llegar a saber qué tipo de cáncer, porque el tratamiento de cáncer de mama es un traje a la medida. No es igual para todas las pacientes. Okay. Eso primero hay que entenderlo. Es que ella tiene un cáncer de mama de 1 centímetro y yo tengo uno de 1 centímetro. No son iguales. Claro. Puede ser muy diferente uno. Es bien heterogéneo el cáncer de mama. Entonces, bien diferente uno del otro. Por eso hay muchos tipos. Entonces, por eso tiene que hacerse una biopsia para saber qué tipo de tratamiento lleva la paciente, ¿sí?, antes de ser operadas. No ir a la cirugía directo, sino antes de, y saber si primero le dan tratamiento y después la operan, o directamente la operan y empieza el tratamiento. Hay uno que se llama triple negativo, ese tiene que ir al quirófano directamente. Okay. Pero ya teniendo esa información, que es mucho más agresivo y por lo general de mujeres más jóvenes. Y además, bueno, se corta de raíz porque si no se extiende pulmones y... Exactamente. Y ya cuando está así, no podemos hacer gran cosa. Pues es muerte. Y no tiene caso ni siquiera operarlas de la mama. Cuando tienes metástasis en pulmón, en el hígado, o sea, se fue el tumor para allá. Híjole. Es tremendo. Y lo vemos bien frecuente, Mirna. Bien frecuente. No te creas que es, aislado. O ya después de tantos años de supuesta campaña, ya estamos del otro lado. No. Al contrario, se siguen muriendo más mujeres. De hecho, en el mundo, y es un mal del mundo, no es un mal de México. En el mundo, estaba yo revisando las estadísticas de Globocan, que es donde se centran todas las estadísticas de cáncer en el mundo. En el 2020, los casos nuevos de cáncer de mama superaron al cáncer de pulmón, que tradicionalmente era el cáncer más frecuente. Por la fumada, ¿verdad? El cáncer más frecuente, ahora el de mama fue más frecuente en el 2020 que el de pulmón. Pero es que se logró la conciencia de dejar de fumar, sí se disminuyó. Sí se ha disminuido. Pues ya que no te dejan fumar en los espacios cerrados, pero ya se eso hizo empieza. Algo. Claro. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no se nota el cambio? Porque no te pueden obligar a hacerte una mastografía. Sí te pueden obligar a no fumar, porque es un área que está privada o controlada o alguien es el dueño. Pero ¿cómo te obligo a hacerte una mastografía? Y además el desconocimiento, porque se cree que es costoso, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde voy? No tengo dinero. No, hay todos estos lugares a donde se pueden realizar la mastografía. Sí. Desgraciadamente el cáncer no solo afecta a la mujer, no solo es que me quede sin una mama o no solo... No, es un mal que se queda en la familia, que destroza familias y que es tan difícil de sobrellevar. Esos cuidados paliativos. Yo, por ejemplo, en mi centro tenemos psico-oncología, tenemos acompañamiento espiritual. Por ejemplo, cuando detectan a una mujer que dicen, oh, Dios mío, tiene cáncer, ¿cómo le das la noticia a esta mujer que tiene cáncer? Tienes cáncer. Si tienes gripa, ¿cómo te dicen? Tienes gripa. Sí, pero pues una gripa me curo y un cáncer neumonía. A lo mejor no. Lo que pasa es que decirle qué tiene y decirle cuáles son las opciones.
A mí me toca decirlo muy frecuente en mi consultorio. Muy Qué frecuente. frío, doctor. Y les digo, pero no te estás muriendo. Métete esto en tu cabeza. ¿Por qué le tienes que decir que tiene un cáncer? Porque si no la gente minimiza el tema. Ok. La negación a la realidad no tienes idea cómo les pega. ¿Sí? Sí. O hago el problema chiquito. ¿Tienes una bolita? No, no pasa nada. exactamente. Es directo. Tienes un cáncer, es un cáncer que vamos a estudiarlo, vamos a ver hasta dónde está. No te estás muriendo. El cáncer de mama se puede curar, porque es verdad todo lo que te estoy diciendo. Lo que acabas de decir, una paciente informada, no sabes cómo te ayuda. Sí. Pero explicarle con manzanas y bolitas, Ujú, claro, porque si no, eso es un problema. claro. ¿Sí? Le explicas, mira, pasa esto, esto. Yo les hago dibujitos, les hago la célula como es, para que Porque la entiendan. psique es... Exactamente. se Pero es aparte, tremendo. bloquea. hay psiconcología y hay acompañamiento espiritual. Yo ahí en mi centro lo tengo precisamente para ese apoyo a las señoras. Y déjame decirte, cuando las diagnostico, les regalo una playera que dice, ganaré la pelea, y atrás un versículo bíblico que es Isaías 41:10. Les tienes que dar el apoyo, pero no puedes tapar el sol con un dedo. Entonces tienes que decir las cosas como son para que la gente le entre con todo. Esto es un sector privado, un sector, ¿verdad? También en lo público. ¿Qué En se hace en público. lo público, doctora? Se da la notificación de que tiene cáncer, pero se manda a psicología. Debe de tener terapia psicológica. Y ahí también de apoyo ella sí quiere ir, psicológico. ¿verdad? No, sí tiene que ir. Sí tiene que ir. O sea, la obligan. Ella sí tiene que ir. ¿Por qué? Porque no es nada fácil aceptar cuando le dicen que es cáncer. Es como si les cae un balde con agua fría. Para que lo puedan aceptar es difícil. Entonces, una vez que aceptan que tienen cáncer, su proceso de recuperación es más fácil. ¿Por qué? Porque tienen que ser positivas a su tratamiento para que salgan de ese proceso más rápido. Pero sí tienen que llevar este apoyo psicológico. Y otro punto bien importante, no nada más a la mujer le da cáncer, también al hombre. Aunque De mama de también. mama también, entonces hay hombres que se tienen que revisar y hacerse los estudios correspondientes. No, pero ahí esto es otro sector más difícil. Si una mujer, imagínese un hombre. No, pero el hombre no tiene que hacerse de rutina, ¿eh? O sea, nada más el que se toca algo tiene que ir. De hecho, la semana pasada diagnosticamos un cáncer en un hombre de 33 años. Ay, no es cierto. Pero tuvo cáncer de colon a los 26. Y el cáncer de colon, mama, ovario, próstata y páncreas se relacionan. Si tienes ovario, puedes tener mama. Entonces, este hombre tiene un cáncer de mama y tiene 33 años. Es muy esporádico el cáncer de mama en los hombres, pero también se da. está presente. Claro, claro. También. Bien, nos vamos a un corte y volvemos. Seguimos con más. Bien, entramos ya a la recta final de este programa, pero seguimos con el tema que es muy importante, que es cómo sobrellevar a una noticia así tan terrible de tener cáncer. Cómo sobrellevarlo, no solo con los pacientes, sino con la familia. ¿Qué procedimiento se lleva, doctora? La paciente sufre y los familiares sufren. Entonces, también a los familiares hay que dar apoyo también. ¿Por qué? Porque los familiares tienen miedo de cómo sobrellevar ese tipo de cáncer a su familiar. Entonces, ellos también tienen que estar informados, tienen que darles apoyo para que lo puedan sobrellevar. La mayoría de las pacientes que tienen cáncer, desgraciadamente, las abandona el esposo. Entonces es más triste, a pesar de que ellas sufren ese padecimiento y sean abandonadas por el esposo, en lugar de tener el apoyo o el apoyo de la familia, es más duro para ellas salir de ese proceso. Híjole. Son depresiones muy, muy fuertes para ellas. Entonces el apoyo, si una paciente tiene cáncer, hay que apoyarla lo más que se pueda, hay que apapacharla, hay que abrigarla para que salga. Entonces, el apoyo de la familia es sumamente importante. Porque además debe de estar fuerte anímicamente Sí. para poder soportar un Se dolor. bajan las defensas, entonces hay que subir esas defensas para que salga más rápido. ¿Y cómo hacerlo Yo, si el yo sé que amor hiciste de una su expresión vida... así como que malditos hombres, Malditos cómo hombres, los sí, por dejan, supuesto. ¿verdad? No es por ahí. Sí. Lo que pasa es que al hombre no le dicen qué hacer. Anda. Al hombre no le explican, o al familiar. Compañeros, eso no es cierto, compañeros. No les explican el cómo, a los familiares igual. Yo te digo porque, igual que la doctora, y luego me toca ver a las Porque soy pacientes en su hombre, dices. seguimiento, ¿sí?
A los familiares les va como en feria. Cuando el paciente está enojado, cuando no quiere tratamientos, cuando Pero está es que deprimido. él es el que se va a morir, Pero ¿no? espérame, pero cuando yo digo que a toda la familia le da cáncer, nos vamos a contagiar. No, va a afectar a toda la familia en su vida. Claro. Una psicóloga, a la cual aprecio mucho y que colabora conmigo, ella hizo una plática que se llama Acompañando al Acompañador. Entonces, así como tienes que apoyar al paciente con cáncer, tienes que apoyar a toda la familia. Yo cuando doy la noticia, siempre les digo que tienen que ir o a acompañamiento espiritual o con la psicóloga, Forzosamente. y tiene que ir toda la familia, Sí. porque ¿cómo lo van a afrontar? A veces me toca que la paciente es la fuerte y la familia está en el piso. ¿Sí me explico? Entonces, no estoy defendiendo al hombre que abandona a mujeres o no se vale, pero nadie le explica qué hacer. Nadie le explica qué va a pasar. Nadie le explica por qué la señora ahorita anda de este humor, no anda de este humor, anda así, anda así. El marido no tiene permiso de llorar, no tiene permiso de sentirse mal. Sí, sí. Todos van a tener una Pobrecitos. situación. Pero también los hijos también y las hermanas y de quien los cuida. Entonces, debe ser un tratamiento psicológico integral de toda la familia. Sí, y aunque se puede pensar así, no, ay, pobrecito, pues el que no se vale, no, sí se vale. Se vale también enojarse y se vale Claro. rechazar Por supuesto. la enfermedad. Pero ¿quién enseña a ellos cómo afrontar para ayudarlo? Sí. Entonces, tiene que ser un tratamiento psicológico integral, no nomás el paciente. ¿Y lo tienen? Insisto. Sí, Sí existe, sí se tiene. tanto en lo público como en lo privado. Sí hay. ¿Y se llega a buen término? Sí. Sí, porque los familiares o las personas que están alrededor del paciente comprenden y lo ayudan a salir. Los acompañan a consulta, a sus tratamientos, ahí están pendientes de ellos, igual mutuamente entre ambos y así salen. ¿Puede llegar a sanar una mujer con cáncer? Claro, ¿Sí? claro, yo ¿En estoy qué término? 100% convencido. Diagnóstico temprano. O sea, si son 4 etapas del cáncer, O sea, todas pueden curarse, hasta la cuarta. el 7%. O sea, 93 no, el 7% sí. Bueno, pero hay opciones. Pero vamos a posibilidad. pelear por el del 96, porque buscamos el de 7, ¿me explico? Entonces, sí se puede curar, 7% se pueden curar de las que están en estadio 4, ¿sí? Pero la idea es encontrarlos en estadio 0, 1, Claro. donde vamos a salvar a las demás. Entonces, vuelvo a lo mismo. La conciencia ser es hacer sus estudios de tamizaje, de screening, de cribado, de escrutinio, como le quieras decir, como son sinónimos, que se lo hagan cada año, por favor. Y eso va a darles la alta probabilidad de no morir por cáncer de mama. Yo tengo un lema, no más muertes por cáncer de mama. Pero depende de que todos trabajemos, Sí. todos. Sí, y no esperarse a octubre, ¿verdad? Para hacer la campaña. Exacto. Es una campaña continua, todo el año. ¿sí? Y ahí es donde también le falla al sector público, ¿no? Porque, bueno, es el gobierno quien tiene la obligación también de velar por la Bueno, salud. pues que hay más cánceres también, acuérdate de eso, y hay más enfermedades. O sea, finalmente tienen que ir diferentes. Pero creo que todos, tanto público como privado, tendríamos que estar trabajando todo el tiempo en hacer esa conciencia. En el hombre, el cáncer de próstata no te creas que es tan infrecuente. Es como la quinta causa de muerte. Y el hombre no se hace estudios. No, o sea, sí, no sí, la estamos mujer. librados, ¿eh? No estamos librados de. No. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer conciencia que un diagnóstico temprano, y eso se ha dicho por muchísimos años, y cuando realmente puedes hacer prevención, siempre va a ser más barato diagnóstico temprano o prevención que estadios tardíos o curación. Y empezar a cambiar también el estilo de vida, ¿no? Yo creo claro. que la pandemia también eso, espero, y Sí. nos haya dejado que hay que cuidarse. Hacer hay que evitar. ejercicio, alimentarse bien. Claro. Miren, al gordito está bien. Yo pesaba 20 kilos más de lo que peso ahora y cuando me hago manga gástrica y bajo de peso, me dicen, ¿por qué te operaste si no necesitabas? ¿Cómo no estaba obeso? Pero como estaba dentro de la media, donde empezamos a decir que es normal. Sí, nos acostumbramos a vernos Exactamente. más anchos, pero no pasa Y eso nada. no, deberíamos de estar conscientes de que debemos estar más Sí, a nuestro peso. sí. Y la obesidad es mala no nomás para cáncer, No, para. hipertensión, diabetes, Digo, lo y un vivimos, montón ¿no? de Con el enfermedades. coronavirus yo creo que fue el mejor ejemplo. Uno de los tantos Y ejemplos. sobre todo otro punto, por el COVID, las mujeres no se atendieron. Entonces, en este año están saliendo todas las pacientes que no se atendieron por el COVID. Cierto, tenían miedo. Y aparte, miedo sí, de las aparte clínicas. no se revisaron, no se hicieron sus estudios de mastografía y ahorita se lo están haciendo, pero cánceres muy avanzados.
No, y además, muy avanzados. el resto, con el coronavirus, el resto de las enfermedades se minimizaron. Sí, todo se paró. sí, claro. Todo. Porque todo era coronavirus. Estaban cerradas todas las consultas externas, estaban cerradas. Sí, también. ¿Sí? Y a lo mejor la que le tocaba, y ya pensaba el año pasado hacérsela y ya tenía 3 años de no hacérsela. Claro, pues. Ya fueron 3, 4 años, 5 años sin hacerse mastografía. Tengo una de 63 años recientemente diagnosticada, jamás se había hecho una mastografía. No. Una de 74 años, jamás se había hecho una mastografía. Recientemente también, ayer biopsié una de 84 años, tampoco se había hecho nunca una mastografía. Y eso también es amor propio, ¿no? O sea, si no me cuido, si mi madre acaba de morir por cáncer, ¿por qué no me hago una mastografía? Porque les da miedo. Como si el miedo las fuera a curar. De fuera de tener cáncer. Ey, espérate ahí, no vas a crecer. Pero también es no quererse, porque Claro, por supuesto. no importa, ¿no? Es muy en el fondo decir no importa, ¿no? Si me da o no me da, no importa. Pero O también, no me va a dar. O no me A mí no da. me va a tocar. Sí. pero hay pacientes también jóvenes que acuden a que se le haga la mastografía y lo hacen. Me tocó una paciente que cada 6 meses se hacía su mastografía antes de los 30 años. Cuando ella cumplió 35 años, ella ya tenía cáncer de mama. Entonces hay que tener cuidado. La mastografía es exclusivamente mayor de 40 años y eso que quede bien claro, ¿verdad? Porque acuden antes de los 40 años por una mastografía y, bueno, no se puede. Pero sí hay se puede criterios hacer, para antes de 40 se años. puede hacer Sí siempre hay. y cuando se justifique. Pero a ver, entonces ella se detectó a los 35. Pero se estuvo haciendo mastografías desde los 20 porque se lo ordenaron. En aquel tiempo Pero no ¿cuál había... es el conflicto, el problema? Ahora O sí sea, lo entendí. no se por empieza a hacer radiación. tamizaje en mujeres jóvenes. Estaban radiando una mama muy densa, muy Ya. joven y le dio cáncer. Pero por Fue la iatrogenia, radiación por de la la radiación, mastografía. Pudiera pero muy ser. joven. Pudiera ser, porque si no van a satanizar la No, mastografía, sí, ¿eh? eso sí. Sí, mucho pero cuidado. Se aclara, ¿verdad? No, Se aclara. no tenemos certeza que haya sido la mastografía, pero pudo haber influido. Sí, pues sí. No tenemos certeza, pero pudo haber influido, sí pudo haber influido. Yo te voy a decir, conmigo llega una paciente de 20 años a una mastografía y si no hay una justificación no se la hago. Ok. Ese es el problema de no acudir a centros que están Certificados. El centro no propiamente, el radiólogo esté certificado y sabrá cuándo es el criterio adecuado para hacer o no hacer una mastografía. Si a mí me llega una paciente de 24 años con una masa horrible, empiezo por ultrasonido, me sale una imagen que puede ser un cáncer, le puedo hacer una mastografía perfectamente. Ok. O sea, sí se puede hacer, o como te decía, tienes antecedente de cáncer en la familia, tu hermana tuvo a los 35 ahora sí, años, pues, empiezas a los claro. 25. Claro. La población que no tiene ningún antecedente empieza a los 40, que no tienen las mamas densas, mamas densas que tienen mucho tejido fibroglandular, muchísimo tejido que es normal de la mama y nos imposibilita para ver. Y al haber más tejido, más posibilidad de cáncer. O sea, entre más grasa es mejor. No, más, No. así, entre más grasa, menos riesgo. Ajá. Entre más tejido glandular o fibroglandular, porque todas tienen fibrosis, aclaro, ¿sí? Tienen más riesgo de tener cáncer porque tienen más tejido, simplemente porque hay más tejido. Así es. Y Más para la mastografía 2D cuesta mucho trabajo ver porque es muy Más blanca la mama. condensadito. En cambio, la tomosíntesis, por ejemplo, 3D, hace rebanadas que nos permite ver con más claridad. Pero es bueno también este dato, ¿verdad? De no hacérsela tan temprano, tan Exacto. jovencito. Pero el criterio es el radiólogo. Ese es el tema. El criterio es del centro donde lo están haciendo. Yo te digo, yo no se la hago si no hay una justificación. Claro, claro. Pues ya se nos terminó el tiempo y se fue volando. Muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias. 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 Y gracias, por supuesto. Gracias a usted por su atención. Hasta la próxima.